ahora vamos a hablar sobre ictericia, colelitiasis y complicaciones. ¿Se escucha bien, no? ¿Están escuchando bien? Perfectamente se escucha. Sí, muy bien. Y están viendo también. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la ictericia. La ictericia es la coloración amarilla de piel y mucosas, y eso depende de la cantidad de bilirrubina que tengamos en el organismo. Entonces, cuanto más alta está la bilirrubina sérica, se va a manifestar con la coloración amarilla. Hasta 2.5 puede haber una ictericia más o menos aparente, digamos una subictericia, pero ya por encima de 2.5 realmente se va a poder ver al examen físico la coloración amarilla de piel y mucosas. Entonces, ¿de dónde viene ese color amarillo? Viene de la bilirrubina, y la bilirrubina viene del M de los glóbulos rojos. Normalmente los glóbulos rojos envejecen, y de la hemoglobina, la parte M de la hemoglobina de los glóbulos rojos es de donde va a formarse la bilirrubina. Un 80% de la bilirrubina viene del M de la hemoglobina, y un 20% de esta bilirrubina viene de otras enzimas microsomales, de citocromos, de la catalasas y otras hemoproteínas. Entonces se forma a partir del M en un 80%, y se forma la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta se tiene que adherir a la albúmina para poder llegar hacia el hígado. Ya en los hepatocitos, esta bilirrubina indirecta se va a unir a las ligandinas Y y Z, y luego en el sistema retículo endotelial de los hepatocitos se va a unir al ácido glucurónido a través de una enzima que es la uridine-glucuroniltransferasa. Y de esa manera se va a transformar dentro de los hepatocitos la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa o conjugada. Y como tal va a ser eliminada del hígado por medio de la bilis hacia el canalículo biliar. Esta es entonces la forma como se produce la bilirrubina y cómo se metaboliza en el hígado, cómo se transforma la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. Cuando la bilirrubina va a estar alta, entonces va a dar ictericia, y pueden haber diferentes formas, diferentes patologías que nos lleven a una hiperbilirrubinemia. Según la topografía, según dónde esté comprometida la formación de la bilirrubina, tenemos que puede ser de tipo prehepática, hepática o poshepática. La prehepática corresponde, según la patogenia, a la hemolítica, la hepática a la hepatocelular, y la poshepática a todas aquellas patologías obstructivas. Si es que hay hemólisis, va a haber mayor M, entonces de esa manera va a haber predominancia de la bilirrubina indirecta. ¿Y qué enfermedades pueden estar relacionadas a hemólisis? Hay enfermedades que tienen que ver con la forma de los eritrocitos. Si la forma de los eritrocitos no es la adecuada, por ejemplo, en la esferocitosis, en la drepanocitosis, estos eritrocitos se rompen al pasar por los vasos sanguíneos. Va a haber una destrucción de estos glóbulos rojos, y por lo tanto va a haber más M y más formación de bilirrubina. También la deficiencia del 6-fosfato deshidrogenasa va a llevar a este problema, la intoxicación por plomo, la anemia hemolítica autoinmune, la formación de autoanticuerpos, infecciones parasitarias como ser el paludismo. Ustedes saben que el Plasmodium vive o se introduce dentro de los eritrocitos y produce hemólisis e ictericia a expensas de la indirecta. Después, alteraciones tóxicas, quemaduras, alimentos y hongos. Ahora no sé cómo hacer ingresar a algún alumno que está queriendo ingresar por Meet. Tengo que salirme de acá. A ver. Un ratito me saldré para hacerlo ingresar, no sé.
Ahora, ¿ven de nuevo? Sí, doctora. ¿Están viendo? Ya. Sí. Y tenemos algunos síndromes ictéricos funcionales. Vamos a hablar de los que donde hay predominancia de la bilirrubina indirecta y los otros donde predomina la bilirrubina directa o conjugada. Entre estos síndromes funcionales de la indirecta están el síndrome de Gilbert y el síndrome de Klinger-Najar tipo 1 y tipo 2. El síndrome de Gilbert es es una patología, diríamos, que se hereda por gen autosómico dominante de penetración variable, predomina en el sexo masculino y se manifiesta entre la segunda y tercera década de la vida, ¿no? Generalmente pacientes que están entre los 20 y tantos y 30 y tantos años, y donde existe un déficit de la enzima de la uridine-glucuronil-transferasa, está disminuida, esto desde nacimiento. Por lo tanto, estos pacientes van a tener hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta entre 2 y 5 miligramos por decilitro, no van a tener coluria y son totalmente asintomáticos. No tienen dolor abdominal, no tienen hipocolia, totalmente asintomáticos y todas las demás pruebas de función hepática están normales. Solamente es la bilirrubina indirecta la que va a estar alta y no pasa de 5 miligramos por decilitro. Esto se manifiesta cuando está el paciente en situación de estrés, cuando consume demasiada bebida alcohólica o tiene algún proceso infeccioso o cuando hace ayuno. Por lo tanto, el diagnóstico se realiza principalmente por esta situación, donde se ve de que ecográficamente el hígado está normal, vías biliares normales y todas las demás pruebas de función hepática están normales. Y se descarta hemólisis, ¿no? Si hay un aumento de la bilirrubina indirecta, entonces se tiene que pedir pruebas para ver si es que hay hemólisis, como el nivel de los reticulocitos, como la aptoglobina, la prueba de Coombs. Y si todo esto sale negativo, entonces nos vamos por descarte a que es un síndrome de Gilbert, o podemos hacer una prueba del ayuno, poner a este paciente 2 días a plan de agua y con calorías de no más de 1000 calorías por día, y en estos 2 días pues vamos a ver de que se pone ictérico. Con eso es damos el diagnóstico de Gilbert, que no tiene ningún tratamiento, solamente indicar al paciente que evite ayuno, estrés y que no tiene otra consecuencia, ¿no? Solamente que se va a poner un poco ictérico en esas circunstancias. El síndrome de Klinger-Najar es un síndrome muy poco frecuente y tenemos 2 tipos de síndrome de Klinger-Najar, el Klinger-Najar tipo 1 y el tipo 2. El Klinger-Najar tipo 1 es más grave que el tipo 2, donde también hay una ausencia de la uridine-glucuronil-transferasa. Entonces va a haber gran elevación de la bilirrubina indirecta que puede llegar a 40 miligramos por decilitro o más. Se transmite por rasgo autosómico recesivo y se presenta en el recién nacido. Como es tanta la elevación de la bilirrubina indirecta, esta se impregna en los ganglios basales, dando lo que se llama el kernicterus, puede tener hepatomegalia, y esto va a afectar el sistema nervioso central, entonces va a haber secuelas neurológicas. Estos pacientes pueden responder en cierta forma a la fototerapia y también al fenobarbital, pero de todas maneras quedan con secuelas neurológicas y no viven más de 5 años. En el tipo 2 tenemos que este se transmite por rasgo autosómico dominante de penetración incompleta y expresión variable. Es menos grave que el tipo 1 y la elevación de la bilirrubina indirecta llega a 20 miligramos por decilitro más o menos o menos. Por lo tanto, no va a haber secuelas neurológicas y sí responde al uso de fenobarbital, que hace que se normalicen las bilirrubinas. El fenobarbital va a ayudar a que mejore la actividad de la uridine-glucuronil-transferasa, que de todas maneras la tienen muy baja, y también aumenta la concentración de ligandinas Y y Z, que ayuda
a que se transforme la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. Entonces tienen mejor pronóstico ellos, el Kliger-Najar tipo 2. Con respecto a los síndromes funcionales de hiperbilirrubinemia conjugada, tenemos el síndrome de Dubin-Johnson. Estos síndromes, el Dubin-Johnson y el rotor, que vamos a ver en un momento, ambos son benignos. Solamente que hay un aumento de la bilirrubina directa en estos pacientes y el resto de las pruebas de función hepática también son normales. En el Dubin-Johnson, la bilirrubina directa va a elevarse a 2 a 5 miligramos por decilitro. No va a haber más daño hepático, no va a haber elevación de transaminasas ni fosfatasa alcalina. Este se puede presentar en cualquier sexo, cualquier raza, nacionalidad, se transmite de forma autosómica recesiva. Y en él hay un defecto en el transporte de la bilirrubina conjugada hacia el canalículo biliar. O sea, hay una disminución de este transporte hacia el canalículo biliar. Sí se transforma la bilirrubina indirecta en directa en los hepatocitos, pero hay esta alteración en la eliminación del hígado hacia el canalículo biliar. Entonces, para hacer el diagnóstico se puede hacer la prueba de la bromosulfoftaleína, que normalmente cuando se da la bromosulfoftaleína por vía endovenosa, más o menos se da 5 miligramos por kilo, se va a eliminar fácilmente, va a ser eliminada esta bromosulfoftaleína, va a ser metabolizada por el hígado y va a ser eliminada adecuadamente. Ahora, en esta de Dubin-Johnson se va a eliminar de inicio, pero luego nuevamente va a aparecer el colorante en el plasma. Entonces no llega a eliminarse, va a haber un reflujo, no va a haber una buena excreción. Y eso nos puede orientar a que es un Dubin-Johnson. Y también se puede hacer una radiografía que se llama colecistografía oral, donde vamos a tener la vesícula excluida precisamente porque este contraste que se le da no va a ser eliminado hacia las vías biliares. Y por último, se puede hacer una laparoscopía y tomar unas biopsias del hígado, donde se va a ver un acúmulo del pigmento denso centrolobiliar y también macroscópicamente por la laparoscopía vamos a ver un hígado oscuro. No hay tratamiento porque es un proceso benigno, nada más es para hacer el diagnóstico de que ese paciente tiene un síndrome de Dubin-Johnson, por eso tiene la bilirrubina directa alta. El rotor también es un síndrome benigno que es raro. Igualmente hay elevación de la bilirrubina directa. En este caso hay una mejor eliminación de la bilirrubina hacia el canalículo biliar, pero es más lenta. También podemos tener una elevación de la bilirrubina hasta 5 miligramos, no hay otro tipo de alteraciones. Aquí no vamos a tener por la colecistografía oral, vamos a ver nomás la vesícula y si se le hace la prueba de la bromosulfoftaleína se va a eliminar, aunque de forma retardada, lenta. El pronóstico también es bueno. Bueno, hablando de otro tipo de ictericias, pero déjenme ingresar a otro alumno. Ya. Ahora. Pero no me sale presentar. Ya se ven las diapos, doctora. ¿Ya se ve? Sí, doctora. Bueno, ahí seguiré. Solo esta cosita que le aparece, colocar la X, ese cuadrito blanco.
Ya. Bueno, ya no voy a hacer entrar a nadie más. Bueno, tenemos la ictericia por defecto de excreción. Esto se puede presentar en enfermedades hepáticas como hepatitis por virus, por drogas, por alcohol, donde se elevan ambas bilirrubinas, un poco más la directa que la indirecta. Luego, las colestasis intrahepáticas en enfermedades donde puede haber utilización de algunos medicamentos que producen esa colestasis, como el propiltiuracilo, la metiltestosterona, la clorpromazina. Y por último, en obstrucciones de la vía biliar, la obstrucción de la vía biliar que puede ser maligna o benigna, ¿no? Que pueden ser las vías biliares intrahepáticas o las vías biliares extrahepáticas. Lo más frecuente, pues, es la obstrucción de la vía biliar extrahepática, y la causa más frecuente de obstrucción de esta es la coledocolitiasis, que pueden ser cálculos únicos o múltiples que se puedan localizar más frecuentemente a nivel del colédoco, que es la vía biliar extrahepática. Y el cuadro clínico que nos da es un dolor cólico en epigastrio, hipocondrio derecho, nos va a dar la coloración amarilla de piel y mucosas, coluria, porque hay un exceso de bilirrubina, y el producto del metabolismo de la bilirrubina, que es la biliverdina, va a estar elevada en la orina. Va a haber hipocolia o acolia, porque como no hay eliminación adecuada de bilis hacia el tubo digestivo, entonces no vamos a tener esta bilis, no vamos a tener la estercobilina en la materia fecal, y por lo tanto las deposiciones van a ser blanquecinas o más o menos de un amarillo claro. Si es que esta ictericia obstructiva persiste por más de 2 días, puede haber proliferación bacteriana en la vía biliar, formación de pus en la vía biliar, y esto se llama colangitis. Entonces, la triada de la colangitis es la triada de Charcot, que consiste en fiebre, ictericia y dolor. Por lo tanto, al examen físico vamos a ver la coloración en piel y mucosas, principalmente en conjuntivas, en la palma de las manos, en el paladar. Vamos a poder localizar esta ictericia. Va a haber dolor a la palpación en hipocondrio derecho, y en caso de que tenga ya colangitis el paciente, va a haber fiebre y taquicardia. Y pidiendo exámenes de laboratorio, pues tenemos que pedir hemograma, pruebas de función hepática. En el hemograma, si es que hay un cuadro ya infeccioso, una colangitis, podemos tener leucocitosis con desviación a la izquierda, o sea, células blancas jóvenes, positivas, pueden haber callados. Y dentro de las pruebas de función hepática, la bilirrubina total va a estar aumentada a expensas de la bilirrubina directa en este caso, porque la obstrucción es poshepática, ¿no es cierto? Y con la fosfatasa alcalina aumentada, porque al no haber salida de bilis no hay una buena circulación de la bilis, o sea, la circulación enterohepática va a estar alterada porque hay una obstrucción a nivel del colédoco, entonces va a haber colestasis. Y al haber colestasis, la fosfatasa alcalina se eleva y la gamma-glutamil transpeptidasa también va a estar elevada. Son estas dos enzimas que nos indican que hay colestasis. Cuando hay un proceso obstructivo de la vía biliar, va a haber colestasis y esto va a estar alto. Las transaminasas van a estar algo elevadas por esa misma colestasis. Hay un proceso inflamatorio de los hepatocitos, pero que no es muy importante, por eso van a estar 2, 3, 4, hasta 5 veces lo normal. El tiempo de protrombina se va a prolongar, ya que si no hay esa circulación enterohepática de la bilis, va a haber una disminución de las vitaminas liposolubles, y la primera que se depleta es la vitamina K. Y la vitamina K tiene que ver con el tiempo de protrombina. Si no hay vitamina K, entonces el tiempo de protrombina se va a prolongar. Esto sucede cuando el paciente no acude a consultar 3, 4, 5 días, puede llegar a tener un tiempo de protrombina prolongado. Entonces, cuando se recibe a este tipo de paciente, se le tiene que proporcionar
vitamina K por vía intramuscular o endovenosa para corregir el tiempo de protrombina. Luego tenemos que pedir ecografía abdominal. Si hay una obstrucción de la vía biliar, vamos a ver una vía biliar dilatada. Pocas veces se ven los cálculos en el colédoco. Si son grandes, sí se llega a ver y sí pueden dar una sombra sónica, igual que si estuvieran en la vesícula. Si ya tenemos el diagnóstico de una ictericia obstructiva por probable coledocolitiasis, el siguiente estudio es hacer la CEPRE, ¿no? Que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es el mejor método diagnóstico y además nos sirve para hacer el tratamiento también. Si es que hubiera duda de que tenga cálculos en la vesícula, en el colédoco, se puede recurrir a la ecografía endoscópica y a la colangioresonancia. Son otros métodos diagnósticos en caso de duda para no someterle a una RCP, que es un procedimiento más invasivo. Entonces, con la RCP ya podemos hacer la esfinterotomía y extraer los cálculos. En caso de que no se pudiera hacer ninguno de estos procedimientos, si no se puede hacer la RCP para extraer los cálculos por alguna circunstancia que los cálculos son demasiado grandes o es un paciente anciano con comorbilidades, entonces, si es factible, pues habrá que extraer mediante cirugía. Otras causas de obstrucción de la vía biliar y que producen ictericia a expensas de la directa son parásitos que se introducen a la vía biliar, como son los ascaris, membranas de los quistes hidatídicos, o sea, de la hidatidosis hepática, o la fasciola hepática, que también puede introducirse a la vía biliar. Y aquí ustedes ven una colangiopancreatografía donde se ve el colédoco dilatado con presencia de varios litos en su interior. Este es el mismo endoscopio, es el endoscopio duodeno con el que se hace la RCP. Y aquí vemos los cálculos. Aquí se ve la imagen, esta es la fluoroscopía y esta es la imagen de endoscopía, donde vemos que se está extrayendo los cálculos con una canastilla de dormia, ¿no? Estos alambritos son de la canastilla de dormia que agarran el cálculo y lo extraen de la vía biliar, después de haber hecho una esfinterotomía. Otra causa de obstrucción de la vía biliar es el carcinoma de los conductos biliares, que es más común en varones mayores de 50 años, es es un adenocarcinoma generalmente, este tipo de tumor, que puede ser infiltrante o nodular y que nos da los mismos síntomas de ictericia, astenia dinamia, prurito, coluria, colia, que son los signos y síntomas de la ictericia obstructiva. Además, por ser un carcinoma, pues la pérdida de peso, eso hay que tomar en cuenta, con dolor en hipocondrio derecho. Puede estar este tumor a cualquier nivel de la vía biliar, puede estar en el colédoco distal, colédoco medio. Ahora, si se presenta este problema que nos da una estenosis en el conducto biliar, se presenta a nivel del hepático común, este tumor se llama tumor de Klatskin. El adenocarcinoma a nivel del hepático común se llama tumor de Klatskin. Y pueden haber 3 subtipos, el esclerosante, en un 70%, el papilar y el nodular. Las vías de diseminación de este tumor son mediante invasión transmural a tejido periductal y estructuras adyacentes, por extensión longitudinal a lo largo de conductos biliares en la submucosa y también por metástasis por vía linfática. Puede metastatizar, lo más frecuente que haga metástasis al hígado. Existe una clasificación que se llama de Bismuth-Corlett para determinar el tipo de tumor de Klatskin según la imagen de estenosis que nos muestre. Entonces, el tipo 1 de Bismuth-Corlett es un tumor por debajo de la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. El tipo 2, tumores que alcanzan la confluencia a nivel del hepático común, donde confluyen el hepático derecho y el hepático izquierdo. El tipo 3 tiene 2 subtipos, el A y el B,
El A es un tumor que ocluye el hepático común y el hepático derecho. El B ocluye el hepático común y el hepático izquierdo. Y el 4 es un tumor que involucra la confluencia y ambos hepáticos. Esa clasificación nos da el endoscopista por la imagen que encuentra durante la RCP. El diagnóstico entonces del tumor de vías biliares se hace por la clínica, que ya sabemos, datos de ictericia obstructiva con pérdida de peso, los exámenes de laboratorio que son similares a los que hemos visto en la coledocolitiasis, con elevación de la fosfatasa alcalina, de bilirrubina indirecta, GGT alta, y también si sospechamos un problema neoplásico maligno, pues pedimos marcadores tumorales. El antígeno carcino embrionario y el CA19-9 pueden estar altos, en este caso. La ecografía nos mostrará la dilatación de la vía biliar y si es que hay metástasis en hígado. La RCP nos sirve para determinar exactamente esa estenosis y también podemos ayudarnos mediante colangioresonancia magnética nuclear y una tomografía de abdomen con contraste para ver si hay metástasis y si hay también ganglios comprometidos. El tratamiento va a ser quirúrgico si es que no hay metástasis y el paciente está en buenas condiciones, no es un paciente mayor de 80 años, anciano, o sea, hay que ver las comorbilidades, etcétera, para ver si es que es factible operar. Esto opera un cirujano oncólogo. Y si no se puede operar, entonces se le coloca de forma paliativa una endoprótesis biliar mediante RCP, que ya vamos a ver en qué consiste. El pronóstico del tumor de vías biliares es malo, la sobrevida a 5 años es menos del 30%. Aquí ven la imagen del tumor de Klatskin. Este es el colédoco, y aquí tenemos el hepático común. Aquí está la bifurcación y tenemos el hepático derecho y el hepático izquierdo. Entonces, este es un Bismuth-Corlett tipo 4, porque está comprometiendo toda la confluencia más ambos hepáticos. Y ven la dilatación de las vías biliares por encima, porque esto está obstruido. Entonces, se le coloca una prótesis larga y de esa manera se va a poder, aquí están las prótesis, como ven por endoscopía, se ponen 2 prótesis mediante la RCP, una hacia el hepático derecho y otra hacia el hepático izquierdo para poder, para que drene la bilis y que no le dé colangitis. Y ese es el tratamiento paliativo. Otra causa de obstrucción es el carcinoma de ampolla de Vater, que es más común en varones de más de 50 años, puede ser ulcerado, infiltrante, polipoide y es de tipo adenocarcinoma. La clínica va a ser similar, con datos de ictericia obstructiva, pero en este caso puede ser fluctuante, o sea, el paciente indica de que estuvo ictérico unos días, luego notó que ya no y después otra vez. Entonces, esto se debe a que este tumor que prolifera a nivel de la ampolla de Vater se ulcera y al ulcerarse nuevamente drena la bilis, otra vez crece el tumor, cierra la salida de la bilis. Y de esa manera es una ictericia fluctuante. Entonces, el diagnóstico se hace mediante el laboratorio que nos muestra una ictericia obstructiva y se hace una ecografía, todo lo que se hace para una ictericia obstructiva y por último pues se hace una RCP. Para hacer la RCP se hace una duodenoscopia, o sea, utiliza el duodenoscopio. Y cuando se introduce el duodenoscopio, pues uno se encuentra con ese tumor a nivel de la ampolla. Por eso aquí dice como método diagnóstico la duodenoscopía. Y viendo ese tumor a nivel de la ampolla de Vater, se toman las biopsias correspondientes, varias biopsias. Y luego hay que hacer una ecoendoscopía, una ecografía endoscópica, para ver qué grado de compromiso tiene de la pared del duodeno
y también una tomografía con contraste. Si es un tumor que solamente está comprometiendo la ampolla, no hay ganglios y no hay metástasis, el tratamiento puede hacerse mediante ampulectomía endoscópica. Se puede hacer una resección mediante endoscopía de todo ese tumor e incluso puede ser curativo. En caso de que no se pueda hacer el tratamiento endoscópico, entonces se hace una cirugía de Whipple, que es una duodenopancreatectomía, que es una cirugía bastante amplia, con bastante morbimortalidad, pero de todas maneras hay resultados. En la caja hemos tenido como 5 pacientes en los últimos 3 años que han ido a Whipple y les ha ido bien. En caso de que no pueda hacerse ninguno de estos procedimientos porque ya es un tumor invasivo o es una persona muy anciana que no se pueda ya hacer mayor cosa, entonces se pone una prótesis biliar como un tratamiento paliativo y la sobrevida va a ser de 6 meses a 2 años. Esta es la bibliografía complementaria para todo esto que hemos hablado. Pueden buscar este libro a nivel de internet, que es de la Sociedad de Gastroenterología de España. Está en internet, es gratuito, está bastante claro, concreto y es algo más que podrían leer si es que les interesa. Y luego otro libro que le voy a pasar a Melissa, es de la sociedad chilena, el anterior es de la sociedad española, este es de la sociedad chilena, donde también están todas las patologías que han llevado en teoría y que les puede ayudar un poco más a entender y aprender. Ahora no sé qué hora es, no sé si vamos a suspender o continuamos con, les tengo que dar colelitiasis y complicaciones, que no es muy largo, tal vez unos 15 a 20 minutos. ¿Pueden quedarse? Yo puedo. No sé, ustedes díganme. Ya. Entonces continuaremos con esto. ¿Se está compartiendo? Sí, doctora. Ya están viendo. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar sobre colelitiasis y complicaciones. Ustedes saben que la vesícula tiene forma de pera, como ven acá. Está cerca, junto al hígado. Y su función es concentrar y almacenar la bilis que es secretada por el hígado. Tiene una longitud de 7 a 10 centímetros y un volumen de 30 a 50 ml. La bilis va a estar compuesta por sales biliares, lecitina, o sea, la mayor cantidad o el mayor elemento que tiene la bilis son las sales biliares, luego tiene lecitina, tiene proteína, tiene colesterol y tiene la bilirrubina. Toda esa es la composición de la bilis que es formada por el hígado. Cuando hay un exceso de colesterol y cuando este colesterol está con sobresaturación, es que se forman los microcristales de colesterol. Estos microcristales se juntan y forman cálculos de colesterol. Entonces, de esa forma vamos a tener diferentes tipos de cálculos. Lo más frecuente son cálculos mixtos que tienen colesterol, tienen bilirrubina, sales de calcio y generalmente estos cálculos son múltiples, ¿no? Aquí ven la vesícula con múltiples cálculos menudos y que son de coloración amarilla porque predomina el colesterol y son blandos. Ahora, cuando hay enfermedades como el hiperparatiroidismo, ¿me escuchan? Sí, disculpe, estoy un poquito pequeña la imagen, no está, creo, en la máxima resolución la diapositiva. Está un poco pequeña la imagen, a ver. Sí. ¿Así se ve mejor? Sí, muchas gracias, ahora sí. Ya, está bien. Entonces, cuando cuando tienen hiperparatiroidismo, los pacientes
cuando hay hipercalcemia, pueden formarse cálculos de carbonato de calcio, que estos son raros. Los cálculos de carbonato de calcio son raros. Y en enfermedades hemolíticas, como la anemia hemolítica o las que hemos visto, la esferocitosis, drepanocitosis, estos cálculos van a tener también calcio, también van a ser duros y además van a ser pigmentados, ¿no? Van a ser oscuros, negruzcos. Si es que estos cálculos son de colesterol puro, generalmente son únicos y son amarillos y blandos, fácilmente se fragmentan. ¿Cuáles son los factores que predisponen a la presencia de cálculos en la vesícula? Parece haber una tendencia genética y hereditaria. En nuestro medio, por ejemplo, es bastante frecuente y en general en las mujeres de origen latino es bastante frecuente. Parece haber una tendencia genética en nosotros. Y también es más frecuente en la mujer por el hecho de que hay, por el estrógeno, ¿no? Que produce la mujer. Entonces, es más frecuente con respecto al varón en relación de 3-1. Además, también influye el que sean multíparas, el sobrepeso. Las mujeres latinas pues tenemos tendencia al sobrepeso o a la obesidad. Es más frecuente en mayores de 50 años. También influye el hecho de que tengan enfermedades como la diabetes, la hipertrigliceridemia, el tipo de alimentación que se lleve, el exceso de grasas en la alimentación. Y como les digo, en caso de hemólisis, los cálculos son pigmentarios, en el hiperparatiroidismo son de carbonato de calcio. El cuadro clínico son asintomáticos en un 50%. Y si hay síntomas, los pacientes refieren dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, después generalmente de la ingesta de colecistoquinéticos. Y al examen físico, bueno, pueden tener náuseas, pueden tener vómitos. Si no hay complicación de obstrucción de la vía biliar, no va a haber ictericia. Y al examen físico, si hay datos de colecistitis, vamos a tener el signo de Murphy positivo. Aquí ven el punto de Murphy que está del ombligo hacia la axila y donde cruza el reborde costal, ahí está el punto de Murphy. Entonces se tiene que poner la palma de la mano en este sentido, con el pulpejo de los dedos tocando ese punto y en sentido cefálico, y se le dice que inspire profundo. Al inspirar profundo, el paciente baja la vesícula y si está inflamada, toca la mano que está empujando ese punto y va a doler. Ese es el signo de Murphy positivo, que es dato de proceso inflamatorio en la vesícula, que es la colecistitis aguda. Si el paciente tiene cálculo en la vesícula, se llama colelitiasis. Si tiene proceso inflamatorio en la vesícula, se llama colecistitis aguda litiásica. Y en algunas enfermedades, por ejemplo, en el lupus, puede que no tenga cálculos y tenga dolor. O sea, tenga un proceso inflamatorio de la vesícula. En ese caso, hablamos de una colecistitis aguda alitiásica, si es que en la ecografía no encontramos cálculos, pero sí vemos datos de inflamación de la vesícula. Entonces, paciente con ese cuadro clínico, ese examen físico que nos muestra de que tiene un signo de Murphy positivo, pues tenemos que pedirle exámenes de laboratorio, hemograma, pruebas de función hepática y si quieren pues el resto de las pruebas de laboratorio, pero principalmente esto, además de una ecografía abdominal. El mejor método para diagnóstico de colelitiasis es la ecografía. En los exámenes de laboratorio, si hay una colecistitis aguda, vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia. Y en la ecografía vamos a encontrar la presencia de cálculos en la vesícula que dan sombra sónica. Y ven, la sombra sónica, aquí hay varios, en esta imagen hay varios cálculos en la vesícula que dan una sombra sónica grande. Y aquí vemos que hay un solo cálculo único que da esta sombra sónica. Y también por ecografía podemos ver la pared de la vesícula
Si hay proceso inflamatorio, la vesícula va a estar, o mejor dicho, la pared va a estar engrosada. Ven ustedes acá, está engrosada, acá también se ve la pared engrosada, o puede haber incluso una imagen de doble pared, porque hay líquido entre las capas de la pared, entonces eso se llama imagen de doble pared que se puede ver por ecografía. La radiografía simple de abdomen en todo paciente con dolor abdominal es bueno solicitar. Ahora, en algunos pacientes, especialmente ancianos, podemos ver una vesícula así. Ven ustedes la imagen de la vesícula que está radio opaca, blanca, ¿no es cierto? Ven aquí. Y eso es porque es una vesícula escleroatrófica, es una vesícula calcificada en su totalidad, que ya no tiene función y que más bien este tipo de vesícula escleroatrófica es un riesgo para que ese paciente haga un cáncer de vesícula. Si se hace el diagnóstico de vesícula escleroatrófica, ese paciente tiene que ir a colecistectomía para evitar el cáncer. Luego la gammagrafía o scintillografía tiene buena sensibilidad, tiene buena especificidad para diagnóstico de colecistitis aguda, pero actualmente pues más se utiliza la ecografía. La tomografía de abdomen puede también mostrarnos proceso inflamatorio en la vesícula y cálculos, y la colangioresonancia magnética nuclear es otro método diagnóstico. Esta es una colangioresonancia, una imagen de colangioresonancia donde vemos claramente el cálculo dentro de la vesícula y las vías biliares. En la RCP, si hacemos una RCP por sospecha de coledocolitiasis, también se puede ir el contraste hacia la vesícula y ven ustedes cómo se ven los múltiples litos dentro de ella. El ultrasonido endoscópico, otro método diagnóstico, el ultrasonido endoscópico o ecoendoscopía, que es un endoscopio especial para hacer la ecoendoscopía, que tiene un transductor en la punta, que se introduce como un endoscopio común y nos puede hacer una ecografía a través de la pared del duodeno, de cerca, nos muestra claramente la vesícula, y también nos muestra vías biliares. Entonces, muy útil para diagnóstico de colelitiasis, de coledocolitiasis, y también muy útil para ver problemas en páncreas. ¿Cuáles son las complicaciones de la colelitiasis? La colecistitis aguda, proceso inflamatorio de la vesícula, y algunos gérmenes que pueden causar este proceso inflamatorio son estos. El germen más frecuente, entonces, es la Escherichia coli. Y hablamos de colecistitis crónica cuando es un paciente que tiene cólicos biliares a repetición y que pueden pasar con un poco de dieta o con un poco de analgésicos. Pero de todas formas, si un paciente ya tiene diagnóstico de colelitiasis, es mejor hacer la intervención quirúrgica, al menos en Bolivia y en Chile. Eso es lo que se aconseja porque hay alta incidencia de cáncer de vesícula. La colecistitis enfisematosa es un proceso inflamatorio que es causado porque hay gérmenes anaerobios como el Clostridium welchi, el Clostridium perfringens, la Escherichia coli, y esto es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos como los diabéticos. Es más frecuente en ellos que se produzca este proceso inflamatorio en la vesícula, que por ecografía se puede valorar, por tomografía también, y esta es una radiografía simple de abdomen donde vemos dibujada la vesícula con presencia de aire. Entonces se ve una imagen radiolúcida que nos indica que aquí hay gas, que hay aire, y el paciente además va a estar muy dolorido, con leucocitosis, con hipersensibilidad abdominal, y tiene que ir inmediatamente a cirugía. También podemos tener un proceso inflamatorio de la vesícula por la tifoidea, que se puede dar a la tercera semana de la tifoidea, ya que
La Salmonella typhi se encuentra en la bilis y también en los pacientes portadores de Salmonella puede quedarse en los cálculos si este paciente tiene cálculos. Entonces puede haber un proceso inflamatorio agudo debido a esto. También por torsión de la vesícula es algo raro, que evoluciona al infarto hemorrágico de la vesícula, va a haber dolor, va a haber masa palpable en hipocondrio derecho. En caso de un cáncer o presencia de pólipos, también puede esto llevar a proceso inflamatorio. Este adenocarcinoma puede ocluir el cístico o el infundíbulo y provocar el proceso inflamatorio de la vesícula. Otra complicación bastante frecuente cuando son pacientes que empiezan con dolor por la colecistitis y que no llegan al hospital por un día, por 2 días, toman calmantes o no se les opera en su debido momento, pues pueden hacer este tipo de complicación que por el proceso inflamatorio la vesícula se va a dilatar y va a acumularse líquido en su interior. Entonces se ve en la ecografía de esta forma, ¿no? Una vesícula grande con contenido líquido abundante, presencia de lito en este caso, con la pared bastante engrosada y al examen físico, incluso a veces, si es delgado el paciente, se puede palpar una masa también en el hipocondrio derecho muy dolorosa. El tratamiento es quirúrgico de inmediato. Otra complicación, si no se opera a este paciente, es la presencia de pus dentro de la vesícula, lo que se llama empiema vesicular. Por proliferación de bacterias, el paciente va a tener fiebre, va a tener escalofríos, leucocitosis importante, con una mortalidad del 15%, eso también es de tratamiento quirúrgico inmediato. Si hay un proceso inflamatorio en la vesícula, como les digo, se distiende. Al distenderse va a haber isquemia en la pared, va a haber necrosis, que puede ser localizada o total, llevando a una gangrena con esta distensión de la vesícula y proliferación de gérmenes anaerobios como ser la pseudomonas, el clostridium y si no se opera rápidamente, si no se hace una colecistectomía, pues se puede perforar o se puede romper, que son otro tipo de complicaciones, ¿no? La ruptura es el hecho de que haya una salida violenta de bilis a la cavidad peritoneal por esta isquemia y la perforación, esta es una vesícula gangrenada y la perforación puede ser por una necrosis localizada que va a hacer de que se haga un orificio en la pared de la vesícula y empiece a salir bilis, llevando a una peritonitis biliar. O puede formarse un absceso perivesicular, ¿no? A ver, igualmente leucocitosis importante, podemos hacer el diagnóstico por ecografía, por tomografía, o también, bueno, ese paciente clínicamente va a tener un abdomen agudo y más si es que tiene una peritonitis ya generalizada. La mortalidad del 15 al 20%. Otra complicación son las fístulas. Las fístulas que pueden ser a cualquier órgano o a cualquier elemento que esté cerca a esa vesícula. La vesícula inflamada se pega al estómago, o puede ser al intestino delgado o al intestino grueso y forma comunicaciones. Entonces, lo más frecuente es la comunicación hacia el duodeno, una fístula colecisto-duodenal. Y también pueden haber fístulas colecisto-coledocianas, o sea, la vesícula va a hacer compresión hacia el colédoco y puede llegar a tener comunicación. Entonces, se llama síndrome de Mirici. Y aquí ven imágenes endoscópicas de una fístula hacia el estómago y esta es una radiografía y aquí vemos una RCP.
esta fístula, si se forma una fístula de la vesícula hacia el duodeno, puede pasar a través de la fístula un cálculo que va a migrar y puede enclavarse a nivel de la válvula iliocecal, provocando una obstrucción intestinal. La incidencia es del 1 a 2% de estas obstrucciones de intestino. Aquí ven una radiografía simple de abdomen en un paciente con datos de obstrucción y aquí se dibuja la vía biliar intrahepática, ¿no? Este es un esquema, se está dibujando. A eso se llama aerobilia. Y ven asas de intestino delgado dilatadas con esa imagen en pila de moneda que nos indica que hay un proceso obstructivo en el intestino delgado. Y la aerobilia nos indica que hay una fístula biliodigestiva. Por eso ha entrado aire hacia las vías biliares. Y aparentemente aquí hay un lito. Y esta es la imagen por laparoscopía. Aquí vamos a ver una laparoscopía de un hilio biliar. Es un paciente con una obstrucción de intestino que por laparoscopía están buscando dónde está el cálculo. Y ahí encuentran las asas de intestino dilatadas con algo de proceso inflamatorio. Encuentran el lito y lo sacan. Ese era el que estaba provocando la obstrucción y luego hacen la reparación de la pared del intestino. Agarran con la canastilla el cálculo y lo sacan y luego ya hacen la sutura por capas del intestino y de esa manera hacen el tratamiento del hilio biliar. El síndrome de Mirici, que esto manejan los cirujanos, como les digo, son fístulas colecisto de la vesícula al colédoco, colecisto coledocianas, que puede estar a diferentes niveles. El tipo 1 es una compresión hacia el colédoco. Aquí tenemos el tipo 2, que compromete mayor cantidad de espacio del colédoco. Aquí está llegando al hepático común y aquí igualmente ya es la tipo 4, es más complicada. Y el diagnóstico de este síndrome de Mirici se realiza por medio de una RCP. Y el que repara es el cirujano. El síndrome de Bouveret es cuando ha habido una fístula de la vesícula al estómago, ha pasado un cálculo y en este caso hay una obstrucción a nivel del píloro, provocando una obstrucción gástrica. Pero también puede este cálculo pasar el píloro y obstruir a nivel del duodeno, en alguna parte del duodeno. Ese es el síndrome de Bouveret, que se hace el diagnóstico por endoscopía. Y se puede retirar el cálculo y de esa manera desobstruir o empujarlo y puede llegar a pasar si es que no es un cálculo demasiado grande, ¿no? Y con suerte además. Bueno, la coledocolitiasis es otra complicación que ya hemos visto, que puede complicarse también con una colangitis, con la tríada de Charcot, y hemos hablado de esto, que puede diagnosticarse por ultrasonido endoscópico, por RCP. Se hace el diagnóstico y se hace el tratamiento mediante RCP. Otras complicaciones de la colecistitis aguda y si se complica además con una coledocolitiasis puede ser la pancreatitis aguda biliar y por último el cáncer de vesícula biliar. Como les digo, si hay cálculos en la vesícula
En nuestro medio, en Chile, las guías mundiales de gastroenterología indican que se tiene que hacer colecistectomía, por más que ese paciente esté dentro de ese 50% de pacientes que sean asintomáticos. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, si son asintomáticos, pues pueden no operarse, porque no hay tal incidencia de adenocarcinoma de vesícula, pero en Latinoamérica y principalmente Chile y Bolivia hay incidencia de cáncer de vesícula, por lo tanto se tiene que extirpar la vesícula, esté sintomática o esté asintomática, y mucho más si hay una vesícula en porcelana. El tratamiento es quirúrgico, sea por una cirugía abierta o sea por una cirugía laparoscópica. Y por último, esto simplemente para que vean en qué consiste la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es de YouTube. Espero que salga. Vamos a esperar. Es una presentación que la vamos a pasar rápido para que tengan una idea, bastante didáctica. Es como un esquema de lo que se trata la RCP, bastante didáctico, por eso he querido mostrarles. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Con esto terminamos. Les digo que para hacer una endoscopía digestiva alta se utiliza un gastroscopio que tiene lente en la punta del tubo. O sea, es un lente frontal, se llama. Y para hacer la RCP se utiliza el duodenoscopio, que es un tubo de endoscopía que tiene un lente lateral. ¿Por qué es lateral? Para ver de frente la ampolla de Vater. La ampolla de Vater está en una pared lateral del duodeno. Entonces, para poder ver de frente esa ampolla de Vater y poder canularla, poder hacer los procedimientos endoscópicos, es que se utiliza el duodenoscopio, que tiene un lente lateral. En cambio, para ver úlceras, para ver, hacer una endoscopía alta, ver gastritis, el lente es frontal, es un gastroscopio. Vamos a pasar rápido, no van a ser los 24 minutos que... Ah, no, no es esto. ¿Dónde se ha ido? ¿Qué es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica? Son 8 minutos. CRE? La endoscopía es un procedimiento médico en el que un instrumento flexible con una cámara en el extremo, llamado endoscopio, se introduce en una zona del cuerpo, como el tracto gastrointestinal o GI. Los médicos especializados en enfermedades del aparato digestivo se conocen como gastroenterólogos. Los gastroenterólogos usan la endoscopía para observar el interior del cuerpo de un paciente y pueden emplear una variedad de procedimientos endoscópicos. Dependiendo de qué se examina, se pueden utilizar otros tipos de procedimientos endoscópicos. La esófago-gastroduodenoscopía o EGD se utiliza para examinar el revestimiento del esófago, el estómago y el duodeno. La enteroscopía se utiliza para examinar más profundamente el intestino delgado y es útil cuando otras técnicas de imagen han detectado un hallazgo anormal al que no se puede llegar usando EGD o colonoscopía. La ecografía
endoscópica, Endoscopic Ultrasound EUS, combina la endoscopía con ecografía para obtener imágenes y muestras de tejido de los órganos circundantes a lo largo del tracto gastrointestinal. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CPRE es un procedimiento endoscópico utilizado para examinar y tratar un hallazgo específico dentro del conducto pancreático o del árbol o conducto biliar. Este procedimiento ayuda a su médico a tomar decisiones cruciales con respecto a su salud. Establecido un plan de tratamiento y detectar con usted los riesgos, los beneficios y las alternativas de en el que usted recurre. Prepararse para la CPRE es muy En ayunas de la CPRE. y se hace la RCP previa valoración cardiología porque se seda al paciente. Menciona los medicamentos anticoagulantes. Necesitará que un miembro de usted debe tener hallazgos anormales en la tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografía o radiografía, laboratorios, cálculos y drenar las acumulaciones de líquido cuando se presentan síntomas, para así aliviar el dolor en el conducto pancreático. El dolor en la pancreatitis crónica puede ser causado por cálculos que obstruyen el conducto pancreático, estenosis y frecuencia para extraer cálculos de los conductos biliares y para derivar obstrucciones que pueden ser benignas o malignas. La CPRE también se utiliza para tratar estenosis, infecciones como la colangitis, fugas después de cirugías como la extirpación de la vesícula y para obtener muestras de tejido para biopsia o citología. La CPRE se realiza generalmente como procedimiento ambulatorio, pero en ocasiones se realiza cuando el paciente está en el hospital por un problema agudo. Los gastroenterólogos pueden trabajar junto con anestesiólogos para sedar al paciente. Puede aplicarse un anestésico local como aerosol en la garganta durante todo el proceso. Bueno, generalmente se seda al paciente. Para proteger tanto sus dientes, se introduce en la boca, pasa a través del esófago, hacia el interior del estómago y el duodeno. Se insufla aire para distender el duodeno y permitir la visualización. Una vez que el endoscopio está en el duodeno, se localiza la papila mayor, también conocida como ampolla de Vater. Es importante señalar que las secreciones tanto del páncreas como del conducto biliar drenan conjuntamente en el duodeno a través de la papila mayor. Un cable guía y un catéter se insertan a través de la abertura de la papila para obtener acceso al conducto pancreático o biliar, dependiendo de dónde se encuentre la enfermedad. Mediante fluoroscopía, que es una combinación de una máquina de rayos X, un cable guía y medio de contraste que se inyecta a través del catéter, se coloca una cánula en el conducto deseado para que el médico identifique el problema y proporcione tratamiento. Si se identifica un cálculo en el páncreas o en el árbol biliar, se puede extraer cortando el músculo esfínter dentro de la papila mayor. Esto se denomina esfínterotomía. El cálculo se extrae empujándolo hacia fuera del conducto y hacia el intestino delgado mediante un globo que barre y limpia el conducto. Luego se elimina de forma segura en las heces. Si se observa bloqueo o tejido extraño, puede obtenerse una muestra, la cual se envía al laboratorio para su análisis. Una biopsia. Cuando hay acumulación de líquido, cálculos o estenosis en el conducto pancreático, puede introducirse un stent plástico para derivar la obstrucción o para drenar el líquido. Una vez que se deriva la obstrucción, puede restablecerse el flujo normal. En el conducto biliar, si un tumor causa la obstrucción y requiere drenaje, se puede utilizar un stent de metal, si la enfermedad es maligna, o un stent de plástico si se desconoce si la obstrucción es benigna o maligna, para derivar la obstrucción y restablecer el flujo hacia el duodeno. La CPRE es más invasiva que los procedimientos endoscópicos de rutina y conlleva riesgos de complicaciones. Por ejemplo, pancreatitis aguda en aproximadamente 5 a 15% de los casos, dependiendo de la indicación. Si se produce pancreatitis, por lo general se requiere hospitalización por pocos días. Otras complicaciones menos frecuentes, especialmente si se realizó esfinterotomía, incluyen hemorragia, infección,
perforación y posibilidad de muerte. La CPLE es un procedimiento endoscópico avanzado que debe ser realizado por médicos bien entrenados y experimentados. No dude en preguntarle a su médico acerca de su experiencia realizando CPLE. Tu médico está aquí para ayudar. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué es la colangiopancreatografía? Bueno, chicos, con eso terminamos. Mañana nos vemos a las 7, ¿no? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Bueno, gracias por la paciencia. Mañana espero que todo salga bien, pero yo creo que por Meet, ¿no es cierto? ¿Por Sí, qué? ¿O doctora. qué tengo que hacer para conseguir un mejor micrófono? Es que mi Wi-Fi es Tigo. Y no sé, creo que no funciona muy bien el Tigo. ¿O qué tendría que hacer en mi computadora? No tengo Ahorita otra. se escucha bien, doctora. Se escucha bien ¿Cómo? ahorita bien. Ahorita es por Meet. ¿O es el Ah, Zoom el que falla? No sé. yo creo que es el programa porque por mí se escucha bien todo y se ve normal. ¿No es cierto? Entonces, no sé si ¿qué hacemos? Si por